arteria braquial. Entonces la arteria axilar se continúa con la arteria braquial, importante para el miembro torácico. Fíjense el diámetro que tiene, que es un poquito menor que el axilar, comienza a descender por el miembro y es la que va a llevar la sangre por todo ese miembro torácico. ¿Está? Como es una arteria importante, tenemos que mencionar las colaterales. Una de ellas es esta que vemos acá, se llama circunfleja humeral craneal. Circunfleja humeral craneal. Esta otra, la braquial profunda. Una que se cortó acá va al bisebraquial, se va a llamar bicipital. Esta otra que vemos acá, la colateral ulnar. Y la última, acá más metida, la transversa ulnar. Son colaterales de la arteria braquial. Después cada una de estas que mencionamos van a tener sus colaterales, sus terminales, pero para el parcial del miércoles que viene solamente nombramos esta, la más importante, arteria braquial. Podemos nombrar las colaterales de esa arteria braquial. Sin ir a una descripción muy fina de todas las arterias, marcando las colaterales, las terminales. Hasta ahí. ¿Se va entendiendo cómo queremos para el parcial? Bien. Esa arteria braquial, cuando llega en medial de la articulación cubital o articulación del codo, cambia de nombre por arteria mediana. La braquial se termina o se continúa con la arteria mediana. Esta arteria mediana, cuando llega al tercio medio, tercio distal del antebrazo, se termina en dos arterias. La de mayor diámetro la llamamos arteria digital común. La de menor diámetro la llamamos arteria metacarpiana. Entonces las terminales de la arteria mediana son la digital común, que es la que vemos todo acá, y la arteria metacarpiana. Esta arteria mediana da también arterias colaterales, algunas van a la articulación del codo, otras colaterales van a los músculos antibraquiales, pero vamos a mencionar una que es importante, que es la arteria interósea común del antebrazo. Arteria interósea común del antebrazo, que es esta gruesa que viene ahí, se llama interósea porque está pasando entre los dos huesos del antebrazo. El radio y la ulna es común a esos dos huesos y es del antebrazo, por eso interósea común del antebrazo. Arteria colateral de la mediana, la única que vamos a mencionar. Bien. Se forma en proximal del carpo y en distal del carpo dos arcadas. Aquí le llamamos arcada, aquel lugar donde se unen arterias, donde se anastomosan arterias, forman como una especie de arco, por eso arcada. La que está en proximal del carpo la llamamos arcada supracarpiana y se va a formar de la reunión de la arteria digital común y de la colateral ulnar. Arcada supracarpiana. En distal del carpo, la arcada infracarpiana se forma de la unión de la metacarpiana, que era la otra terminal de la mediana, y también de la colateral ulnar, arcada infracarpiana. Esta arcada es más importante que la supracarpiana. ¿Por qué? Porque de esa arcada salen cuatro arterias. Se llaman arterias interóseas metacarpianas. Dos de esas cuatro son dorsales, o sea, se dirigen hacia dorsal de la caña, del tercer metacarpio. Dos son dorsales.
Las otras dos interóseas metacarpianas son palmares. ¿Está? Las dorsales dan ramas ascendentes y ramas descendentes. Las ascendentes, acá en dorsal de la articulación del carpo, van a formar la red dorsal del carpo. Porque es red, también se van a unir las arterias, son de menor diámetro, forman una especie de red, por eso red dorsal del carpo. Irriga principalmente la cápsula articular, la membrana fibrosa de la cápsula articular del carpo. Le da temperatura también a la extremidad, a esa región, importante para que la articulación tenga su normal funcionamiento. Red dorsal del carpo. ¿Cómo se forma o qué arterias forman esa red dorsal del carpo? Mencionamos las ramas ascendentes de las interóseas metacarpianas dorsales, más la colateral de la mediana que habíamos mencionado, la única importante, la interósea común del antebrazo, más la transversa ulnar, que era colateral de la braquial. Esas tres arterias se unen y forman la red dorsal del carpo. ¿Vamos hasta ahí? Llegamos acá al vértice de los huesos sesamoideos proximales. Articulación del nudo. Articulación metacarpo falangiana sesamoide. En esta zona hay un tronco de recepción de las arterias interóseas metacarpianas. O sea, recibe a todas las interóseas. Las que eran palmares, las que eran descendentes de las dorsales, todo se junta más la digital común. Desde ese tronco de recepción salen las dos arterias digitales propias, estas que vemos acá. Digitales propias, una en medial, la otra en lateral. Van recorriendo el dedo, falange proximal, recorren la falange intermedia, llegan hasta la falange distal, el ángulo de la falange distal, no la vemos a la falange distal acá porque está cubierta por el casco, y en ese ángulo de la falange distal se terminan dos arterias, una ungueal dorsal y una ungueal palmar. ¿Se entendió? Estas digitales propias van a tener también arterias colaterales. Van a leer ahí en el apunte, vieron en el teórico también. Por ejemplo, la perpendicular reversa. Hay otra que es para el tejido del espolón. Hay otra que es para el círculo coronario. Hay otras que van a la articulación del nudo. Hay otras que son inominadas, o sea, no tienen nombre, pero van a los músculos ahí de la zona, los tendones de la región. Tienen varias colaterales. Comenzamos la irrigación del miembro torácico con esta arteria, la arteria axilar. Se continúa con la arteria braquial. La braquial se continúa con la arteria mediana. La mediana se termina en una arteria digital común, esta la más gruesa, y la metacarpiana. Se forman dos arcadas, una supracarpiana, la otra infracarpiana. La supracarpiana es la unión de la digital común con la colateral lunar. La infracarpiana, unión de la metacarpiana con la colateral lunar. De esa arcada infracarpiana salen 4 arterias interóseas metacarpianas. 2 van a ser dorsales y 2 van a seguir palmares. Las dorsales ascendentes forman la red dorsal del carpo. Nos vamos acá a la región de la articulación del nudo, en el vértice de los huesos sesamoideos. Ahí hay un tronco de recepción de las arterias interóseas metacarpianas. Se juntan todas, más la digital común. ¿Qué arterias salen? Una es medial, la otra lateral, recorriendo el dedo. ¿Cómo se va a llamar? Digitales propias. Esas digitales propias llegan
bicipital y se terminan en una unguial dorsal y en una unguial palmar. Si está un poco flojo, bueno, le podemos decir cuáles son las colaterales de la arteria braquial. Mencionamos circunfleja, humeral, craneal, braquial, profunda. La que va al bíceps, bicipital. Esta larga, colateral ulnar, que después iba a formar las dos arcadas. La última colateral de la braquial ahí metida, profunda, la transversa ulnar, que después va a formar la dorsal del carpo. Le pueden llegar a preguntar también nombres, las colaterales de las digitales propias. Ahí la nombran. La del círculo coronario, la del tejido de Colón, la perpendicular de Percival, que esa no se olvida nunca, nadie se olvida de la perpendicular de Percival. Tiene un nombre raro, perpendicular, sale perpendicular de la digital propia. Algunas inominadas, otras ramitas para la articulación del nudo. Le pueden preguntar cuál es la más importante de las colaterales de la mediana, de esta mediana. ¿Cuál es la más importante? Que pasa entre los dos huesos, que es común, que está a nivel del antebrazo. Se va a llamar interósea común del antebrazo. ¿Vamos, gente? ¿Dudas? ¿Hay dudas? ¿Preguntas? Ahora. Acá no vemos porque tendríamos que tener todo el techo de la cavidad abdominal, el techo de la cavidad torácica. Por ese techo de las dos cavidades va corriendo una arteria, la más importante en cuanto al diámetro de todo el organismo, que es la arteria aorta. La aorta caudal. En el equino es aorta en la porción torácica, hay 5 centímetros, 6 centímetros de diámetro. La arteria más grande, de mayor diámetro que van a encontrar. Uno se puede obstruir una arteria, se puede cortar una arteria, podemos seguir viviendo. Se corta la aorta, se lesiona la aorta, explota la aorta, tienen un accidente, se lastima la aorta y se desangra. No hay posibilidad ahí, dentro de la cavidad torácica, una hemorragia por la aorta, dentro de la cavidad abdominal, una hemorragia por un corte de la aorta abdominal, la aorta caudal en su porción abdominal, y están muertos. Bien. Esa aorta caudal en su porción abdominal dice que en la articulación lumbosacra, entre la última vértebra lumbar, o sea, la sexta vértebra lumbar, y la base del sacro, ahí se termina en 4 arterias. Por eso se dice cuadrifurcación aórtica. En este caso, en este espécimen, la cuadrifurcación aórtica está un poquito más craneal, está entre la quinta y sexta lumbar. Puede darse un poco más craneal, un poco más caudal. La anatomía la describe la unión lumbo-sacra, entre la última lumbar y la base del sacro. Bueno, esas arterias, esas 4 arterias, ¿cómo se llaman? Arteria ilíaca. Tengo 2 arterias ilíacas externas, y la veo acá. Esta sí es la que va a descender hacia el miembro pelviano. Y tengo 2 arterias ilíacas internas. Esta, ilíaca interna. Veo una sola, pero la otra está hacia el otro miembro. Esa ilíaca interna para este parcial no importa tanto. Habíamos dicho arterias que irrigan al miembro pelviano. Esa ilíaca interna se va a terminar después en una glútea caudal, va hacia la cola, los músculos de la cola, la región perineal, por debajo del ano. Y se termina en otra arteria importante para segundo año, que es la pudenda interna. La pudenda interna va a irrigar a los órganos acá de la cavidad pelviana. Eso sí, va a ser importante para el segundo año, va a irrigar el recto. En el caso de la hembra va a irrigar el útero,
la vagina, el vestíbulo vaginal. En el caso del macho va a irrigar a las glándulas anexas como la próstata, la vesícula seminal, las glándulas vulvoretrales, los conductos deferentes, apoya los conductos deferentes, la vejiga, parte de la uretra pelviana. Todos esos órganos están irrigados por la pudenda interna. No nos importa tanto, ahora estamos en el miembro pelviano. Entonces vamos a la ilíaca, arteria ilíaca externa, esta que vemos acá, ilíaca externa. Llega al borde craneal del pubis y ahí se continúa como arteria femoral. La ilíaca externa hasta acá y de ahí femoral. O también podemos decir la ilíaca externa llegó al canal femoral, entra al canal femoral y ahí ya se llama arteria femoral. Arteria femoral, dentro del canal femoral va con la vena femoral, va con el nervio femoral. Después vamos a ver, segundo año, que ese nervio femoral produce la contracción del cuádriceps. Cuando se contrae el cuádriceps, extendemos la pierna. Si hay una lesión ahí del nervio femoral, no se puede extender la pierna. ¿Está? Bueno, si es un canal femoral, tiene dos agujeros o dos anillos. Un anillo proximal, que lo vamos a llamar anillo crural, y el otro distal, que lo llamamos anillo del gran aductor. ¿Está? Colaterales de la arteria femoral, porque es importante la arteria femoral, así como la arteria braquial es importante para el miembro torácico, la arteria femoral es importante para ese miembro pelviano. ¿Cuáles son las colaterales? No la vemos acá, la primera hacia craneal, la llamamos tronco pudendo epigástrico. Sí, el nombre, tronco pudendo epigástrico. Después van a ver, ese tronco pudendo epigástrico se termina en una pudenda externa, importante para el segundo año. Irriga el pene en el macho. En la hembra irriga las glándulas mamarias, que están ubicadas en la región inguinal. Además de la pudenda externa, da la epigástrica caudal, importante para la irrigación de las mamas en aquellas especies que tienen una fila de glándula mamaria, por ejemplo, la perra, por ejemplo, la cerda, por ejemplo, la gata. La epigástrica caudal va irrigando las glándulas mamarias abdominales, sobre todo las craneales, puede llegar hasta las pectorales. Eso para segundo año. Por ahora, colateral de la femoral, tronco pudendo epigástrico. Esta otra, la femoral profunda. Hay una circunfleja también, circunfleja femoral lateral, que se va a desplazar hacia lateral. Y una muy chiquitita, que cuando se saca la piel, ya se va con la piel, la safena. Son 4 colaterales de la arteria femoral. Tronco pudendo epigástrico, femoral profunda, circunfleja femoral lateral y safena. Seguimos con la femoral. Pasó por el canal femoral, atravesó el anillo del gran aductor y ahí ya se transforma o se continúa como arteria poplitea. Arteria poplitea. Fíjense, estamos en la zona del plano popliteo del fémur. Ahí también tenemos un nódulo linfático, el nódulo linfático popliteo. Si no nos acordamos cuál es la terminal de la femoral, y bueno, vamos a pensar ahí en la zona A, estoy en el plano popliteo, va a ser popliteo. Si no nos acordamos, bueno, la agregamos esa payaso. Podemos decir maxilar. El maxilar está en el hueso de la cara. Tratemos primero de ubicarnos en la zona y tratar de dar un nombre más o menos coherente. Bueno, entonces teníamos femoral,
se continúa con la poplitea. Esa poplitea llega en el extremo proximal o tercio proximal de la pierna, acuérdense, formado por la tibia y la fíbula, esa pierna, los dos huesos. Cuando alcanza la arcada tibio-fibular, esa arteria poplitea se termina en dos arterias. Una en la que vemos acá, la tibial plantar. Y hay otra que se dirige hacia dorsal, la tibial dorsal. La poplitea se termina en dos arterias, tibial plantar y tibial dorsal. La tibial dorsal después cuando se pueden acercar al final de la clase, la van a ver acá entre el extensor digital largo del pie y el extensor digital lateral, ahí pegado también al peroneo tercero. La tibial dorsal, que la van a ver cuando se acerquen, esa tibial dorsal se termina en dos arterias. Una que va a atravesar el tarso, de dorsal hacia plantar, se va a llamar arteria metatarsiana perforante. Pasa por el canal del tarso. Nosotros estudiamos hueso por hueso del tarso, vamos a decir, bueno, tal hueso tiene un surco. Se junta con el otro surco del otro hueso del tarso y forman un canal del tarso. Por ese canal del tarso va a pasar la arteria metatarsiana perforante, que es una de las terminales de esa tibial dorsal. La otra terminal de la tibial dorsal la vemos acá. Ahí va. La otra terminal de la tibial dorsal. Esta la llamo arteria metatarsiana dorsal. Cuando estudiamos el tercer metatarso, entre el tercero y el cuarto hay un surco. Ese surco permitía el paso de la arteria metatarsiana dorsal. Y ahí va la metatarsiana dorsal. La otra terminal de la tibial dorsal. ¿Vamos hasta ahí? Si describimos la tibial plantar, llega al hueco del corvejón, este es el hueco del corvejón, ahí la tibial plantar describe una S acostada. Sale otra arteria que es la tibial recurrente, no importa, por ahora no importa. Tibial plantar forma esa S acostada en el hueco del corvejón y desde esa S acostada se termina en dos arterias plantares. La tibial plantar se termina en dos arterias plantares. Esas arterias plantares se van a unir, se van a anastomosar con la metatarsiana perforante y forman una arcada en distal del tarso. Se va a llamar arcada infratarsiana. En el miembro pelviano tengo una arcada, una sola, la infratarsiana. En el miembro torácico tengo dos arcadas, supracarpiana, infracarpiana. Acá una sola, infratarsiana, formada por la anastomosis de las dos plantares más la metatarsiana perforante. De esa arcada infratarsiana salen cuatro arterias interóseas metatarsianas. Acá las cuatro son plantares. La diferencia está que dos son superficiales en relación con el tendón del flexor digital superficial. Dos son profundas en relación con el tendón del flexor digital profundo. ¿Está? No es que hay dos dorsales y dos plantares como el miembro torácico. No. Acá las cuatro son plantares. Dos superficiales, dos profundas. Llegamos a la articulación del nudo.
Vértice de los huesos sesamoides proximales. Hay también un tronco de recepción de las arterias interóseas metatarsianas. Ahí se juntan las cuatro. Interósea metatarsiana más la metatarsiana dorsal. Y se continúan, acá sí, igual que en el miembro torácico, con dos arterias digitales propias, recorriendo el dedo, recorriendo la falange proximal, recorriendo la falange intermedia, llegan hasta la falange distal, una en medial, la otra en lateral, arterias digitales propias. A nivel de la falange distal se van a terminar en una unguial dorsal y en una unguial plantar. Estamos en el miembro pelviano. Unguial dorsal y unguial plantar. Colaterales de las digitales propias, igual que en el miembro torácico. Colaterales terminales de la unguial plantar, igual que en el miembro torácico. Pues dijimos, hasta ahí no. Solamente decimos unguial dorsal y unguial plantar. Y ahí terminó nuestra explicación. Cuando lleguemos al final, o cuando hagamos alguna actividad ahí en el casco, tengamos que volver a repasar cuáles son las arterias.